Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a las labores del campo y hablando solo su lengua materna, el zapoteco. En 1818 salió de Guelatao para educarse y llegó a la capital del estado, donde el encuadernador Antonio Salanueva le dio albergue, empleo y le envió a la escuela, donde él solo se impuso una severa disciplina de lectura. En 1821 ingresó al seminario donde cursó estudios de gramática latina y teología moral. Pasó después al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia, de la que se recibió como abogado en 1834. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero debido a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Era el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Hasta antes de la invasión norteamericana, Juárez se había mostrado como un funcionario leal a Antonio López de Santana, pero cuando el presidente huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. En consecuencia, cuando Santana volvió a la presidencia, ordenó la detención de Juárez, quien fue enviado al destierro en Cuba y después en Nueva Orleans. Ahí se reunió con otros exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, que propugnaban por la separación de la Iglesia y el Estado, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de las arcaicas estructuras de gobierno heredadas del virreinato y, sobre todo, de establecer las libertades de conciencia y de culto. Juárez apoyó el Plan de Ayutla, proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar finalmente a Santana. El nuevo presidente, Juan Álvarez, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente se expidió la llamada Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma, que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución de corte liberal y ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el Plan de Tacubaya con el objetivo de anular la Constitución. El propio presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador. De acuerdo con la ley y ante la defección de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se convirtió en presidente de la República. Con Juárez como presidente constitucional y el general Félix María Zuloaga como presidente de los golpistas, liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. Durante esos años, el gobierno de Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una verdadera legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la Iglesia. En diciembre de 1860, una última batalla dio la victoria final a las tropas del gobierno juarista. A los pocos días, el presidente entró triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de establecer un gobierno imperial en México. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, el país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. En alianza con los conservadores, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó ya dueño del territorio mexicano. Pero el 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales bajo el mando del general Ignacio Zaragoza les infligieron una fuerte derrota, aunque esta no cesó la intervención francesa. Para gobernar el trono mexicano, Napoleón dio su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano se reveló como un monarca liberal, pues mantuvo la vigencia de las leyes de reforma. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio todo su apoyo a Juárez a partir de 1865, una vez terminada la guerra civil en aquel país. Al mismo tiempo, Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba cerca de desatarse un conflicto europeo de gran escala. Ya sin el apoyo francés, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgarle el perdón. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos, todo el peso de la ley. Restablecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871 nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar,
Pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872, en sus habitaciones de Palacio Nacional, falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer. No se puede hacer una buena biografía sin saber el origen, en este caso, de Benito Juárez. Y por eso estamos aquí, en Guelatao, en su pueblo natal, para comprender por qué desde un lugar tan remoto, Juárez emprendió un camino que después sería tan alto, tan importante, tan decisivo en la historia de México. Así que estamos aquí para conocer los orígenes de ese personaje que se llamó Benito Juárez, que nació aquí, que vivió sus primeros años en este lugar y luego emprendió el largo camino para llegar a Oaxaca, después para ser presidente y ser el hombre más representativo del pensamiento liberal, de las leyes de reforma y de la defensa de la patria ante el invasor extranjero. Aquí tenemos una reconstrucción de la casa de Juárez cuando fue niño aquí en Guelatao. Como ven, es una reconstrucción a base de información histórica, pero seguramente esta es una casa de adobe y ya con teja. Seguramente la casa original era más bien como se ve la puerta, aquella de carrizo y embarrada con barro, y más sencilla, más simple, más humilde, más pobre. Pero es una buena reconstrucción de las casas que entonces había en ese tiempo y de las que siguen habitando los pobladores de esta región. Por ejemplo, esto que vemos como puerta es el carrizo que se desarrolla y crece aquí en todas las márgenes de los ríos o en esta maravillosa laguna. La sabiduría popular dice que los hombres son hechos por el tiempo y la circunstancia que viven, pero el caso de Benito Juárez salta todos esos esquemas y esos prototipos. Debió de ser desde esa edad, desde niño, un hombre extraordinario con un carácter y una fuerza de voluntad fuera de serie. ¿Por qué? Porque a esa edad, siendo un niño, decide abandonar este lugar que está entonces aislado, viviendo en medio de la pobreza, sin posibilidad alguna de educarse. Y él desde niño tiene una ambición. Él escribe en su libro, que deja como herencia para sus hijos, que la ambición que lo llevó a salir de Guelatao e irse a Oaxaca era la de educarse, de ir a la escuela, de aprender. Y eso revela algo verdaderamente increíble, porque él era un niño indio zapoteca, o sea, de los más humildes entre los humildes, de los más pobres entre los pobres y de lo más ignorante entre los ignorantes. Entonces, desde ahí se ve que lo que dominaba en él era una fuerza de carácter extraordinaria. Una guerra civil de 3 años ha sumido a la nación en el momento más crítico de su historia. México es un país que no ha conocido la paz durante todo el siglo XIX. En esta guerra de 3 años se enfrentaron 2 proyectos de nación: el proyecto de nación del Partido Liberal y el proyecto de nación del Partido Conservador.
Al final del conflicto, los liberales, encabezados por Benito Juárez, un abogado de origen indígena, derrotan a los conservadores en la Ciudad de México. En marzo de 1861, Juárez es elegido presidente de la República. El triunfo liberal en realidad lo que hace es convertir a la guerra en una guerra soterrada, en una guerra de guerrilla. A lo largo del país hay una serie de brotes de insurrección conservadora. O sea, realmente la guerra civil no ha terminado. Y de ahí que haya una necesidad urgente de pacificar, pero no solamente de pacificar, sino de regresar a un orden constitucional y garantizar la seguridad de la población. Juárez hereda un México en ruinas. Restablecer el orden constitucional y pacificar al país serán metas difíciles de alcanzar, al menos a corto plazo. Financieramente está quebrado, que tiene una serie de compromisos que no puede cumplir. Las cajas del Estado estaban totalmente vacías, el Estado mexicano estaba en quiebra. A Inglaterra le debemos cerca de 69 millones, a España más de 9 y 2 a Francia. No podemos dejar de pagar. Era muchísimo dinero para la época, considerando que los gastos del Estado darían alrededor de 11 millones de pesos al año y no los teníamos. Cerca del 70% de los ingresos del gobierno están comprometidos al pago de la deuda externa. El presidente Juárez se encuentra ante el primer gran dilema de su mandato. La reflexión que hacen los ministros de Hacienda de Juárez es que no se puede vivir teniendo la mayor parte de los ingresos hipotecados. El país está quebrado y no hay dinero. Y de alguna manera el país tiene que salir adelante primero. De tal suerte que el 17 de julio se decreta la suspensión de pago. Periódico político, Juárez dice basta, ya no pagaremos más. El Constitucional, Juárez dice basta, compre su periódico, El Constitucional. Esta decisión tomada por el presidente Juárez es como prenderle una mecha a un polvorín. La protesta de España, Inglaterra y Francia frente a esta república irresponsable que no cumple con sus compromisos financieros y la decisión obligar a México a pagar por medio de una intervención armada. Y para ello se comprometen en enviar cada uno elementos militares suficientes para hacer este reclamo. Ante la posibilidad de una invasión, Juárez le ordena a su ministro de guerra, el general Ignacio Zaragoza, preparar la defensa del territorio nacional. Cuando se empieza a vislumbrar los vientos de intervención europea, Zaragoza decide, por órdenes del presidente Juárez, la creación del Cuerpo de Ejército de Oriente. Es un gran organizador. Conoce al soldado mexicano, sabe sus capacidades, sabe lo que le puede exigir a este soldado y a sus comandantes y de alguna manera lo va integrando poco a poco con las milicias nacionales de los distintos estados. Pero las heridas de la guerra civil siguen abiertas, y esto dificulta la conformación de un ejército nacional. El ejército mexicano está dividido, acaba de pasar la guerra de los 3 años, hay militares conservadores, hay militares liberales, que están con uno y otro bando. En diciembre de 1861, Inglaterra envía 700 combatientes, España 5.600 y Francia un ejército de más de 6.000 soldados profesionales al puerto de Veracruz. Inglaterra aprovecha el pretexto de la suspensión de pago para convencer a Francia de que hay que apoderarse de las aduanas mexicanas, esencialmente Veracruz y Tampico, que en aquel entonces eran los únicos ingresos del gobierno. El gobierno mexicano vive fundamentalmente de 2 o 3 impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Todo lo que se recaba en las aduanas por concepto de importación de productos, y el otro gran impuesto es la producción de plata.
nada más. Sin recursos para pagar y sin fuente de ingresos, el gobierno de Juárez está al borde del colapso. En el concierto mundial, su autoridad carece del reconocimiento de las potencias acreedoras. Las posibilidades reales para una salida diplomática son sumamente escasas. Haremos lo necesario para que nuestro gobierno no pierda reconocimiento internacional. Solo de esta forma evitaremos un conflicto mayor. Señor presidente. Señor gobernador. Había que conseguir un hombre que lograra conciliar con ellos. Y resultó ser un rival político del presidente Juárez. Lo que va a tratar de hacer el gobierno republicano es negociar. Y envía a Manuel Doblado, que es este liberal moderado, gobernador de Guanajuato. Un hombre al del que se hablaba en los corrillos, que trataba de dar un golpe de estado al propio presidente y hacerse del gobierno. Juárez nombra ministro del Interior y del Exterior a Manuel Doblado y le encomienda negociar con los delegados de los países invasores acuartelados en Veracruz. Señor presidente. Señores, yo les aseguro que mi gobierno está dispuesto a cumplir sus compromisos. Solo necesitamos tiempo. Doblado tenía un don y era un hombre muy hábil para enredar y desenredar según conviniera. Y eso hizo. México dice, o sea, perdón, les vamos a pagar, da incluso permiso que se intervengan las aduanas, o sea, que estas potencias puedan supervisar de manera directa, o sea, ni siquiera tiene que pasar por la Secretaría de Hacienda. Inglaterra y España aceptan las propuestas de moratoria del gobierno de Juárez, pero no fue así el caso de la legación francesa, la cual decide permanecer por una serie de reclamaciones adicionales que Francia exigía. A sus órdenes, señor presidente. Juárez ordena a su ministro de Guerra, Ignacio Zaragoza, que deje el cargo y se dirija a la región de Puebla para encabezar la defensa del territorio mexicano. Cuando Zaragoza es nombrado comandante en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente, él ya sabía de alguna manera que las negociaciones de los preliminares de la Soledad se iban a romper. Él ya estaba consciente de que la guerra era inminente y se ve en una grave disyuntiva con Zaragoza: cumplir las órdenes del presidente Juárez o quedarse con su esposa, doña Rafaela Padilla, que estaba gravemente enferma. Me niego a dejarte. Ya los médicos la habían desahuciado y sabía Zaragoza que la mujer iba a morir de un momento a otro. Y su hija de apenas unos meses de nacida iba a quedar huérfana. Finalmente, el 19 de febrero de 1862, México firma los acuerdos de la Soledad. Les pido que restablezcamos las condiciones para reanudar los pagos. Se firman lo que se conoce como los tratados de la Soledad, que aceptan, donde España e Inglaterra aceptan que México va a pagar, pero Francia no. Francia dice, nosotros no aceptamos, ni firmamos los tratados, ni aceptamos esas condiciones. Gracias a estos tratados se retiran España e Inglaterra de México y queda ya Francia abiertamente como invasora del territorio nacional. Aquí abiertamente el objetivo de Napoleón III es invadir territorio mexicano. Entre que se rompen las relaciones, se rompe el contacto, se rompen negociaciones y empieza la movilización francesa, pasa muy poco tiempo. No solamente el territorio, la soberanía y la independencia de México están en juego. Napoleón III pone al frente del ejército francés a un experimentado general, Charles de la Trille, conde de Lorenzés. Es un veterano de guerra
Realizó sus estudios en la Escuela de Guerra de París, participó en guerras coloniales en África, es un veterano de Crimea, las guerras del norte de Italia, de Sebastopol, de Magenta. Entonces es un hombre que tiene una gran trayectoria militar y las órdenes son muy claras y muy precisas por parte de Napoleón III. Llegar a la Ciudad de México y posesionarse del territorio nacional, de toda la República Mexicana. El ejército francés no ha sido derrotado en los últimos 50 años, desde la batalla de Waterloo. Las tropas francesas que llegan a México en 1862 son tropas profesionales, veteranos de guerra, son soldados disciplinados, lo mejor del mundo en aquella época. Excelentes soldados, ¿no? Capaces de caminar días y días, 40 kilómetros al día, caminatas de noche también, cargando una mochila de 25 kilos. Se espera que los franceses lleguen a la ciudad de Puebla de un momento a otro. ¿El objetivo es tomar Puebla? Las malas noticias no terminan para Zaragoza. Y cuando se empiezan a replegar y siguen combatiendo, Zaragoza ordena un punto posiblemente el más climático de toda la batalla. Ordene a Álvarez que ataque por la izquierda con caballería. Este movimiento de flanco va a provocar que el soldado francés que está combatiendo hacia el frente contra las fuerzas que están en Guadalupe empiece a recibir fuego de su flanco derecho. ¿Eso qué va a provocar? Que el soldado francés se rompa en su psicología, rompe la disciplina, rompe su espíritu de cuerpo y ya nada más piensa en salvarse y se empieza a replegar. Y es ahí cuando el ejército mexicano sabe que va a vencer al ejército francés. Es en este momento cuando el abanderado del ejército francés rompe con un mexicano y chocan, lo mata el mexicano, arrebata la bandera y le empieza a ondear, ¿no? Pero cuando se empiezan a replegar los franceses, inmediatamente Porfirio Díaz, en un acto de audacia, ordena que las tropas mexicanas pasen a la contraofensiva y inicia una persecución sobre los franceses. Después de 3 intentos fallidos de tomar el fuerte de Guadalupe en Puebla, el ejército francés emprende la retirada. Ordena al general Díaz que regrese con su tropa. En aquella época la estrategia era esa: si un enemigo que es derrotado empieza a huir, pues hay que alcanzarlo y aniquilarlo. General Díaz, comunicación de mi general Zaragoza. Hasta la fecha no sabe exactamente por qué dio esa orden Zaragoza de decir vámonos para atrás. Se quedó frente a Puebla casi 3 días, ahí, sin que los mexicanos se atrevieran a atacarlo. Él tenía la esperanza que en ese momento los mexicanos cometieran lo que hubiera sido un error, de salir a darle la batalla campal. Y ahí sí, un pequeño ejército profesional y aguerrido que sabe maniobrar,
que sabe de estrategia hubiera derrotado a los mexicanos. Pero muy sabiamente Zaragoza se quedó tranquilamente en Puebla. Para Lorenzés había sido una ofensa a su tradición militar lo que le había pasado en Puebla. Evidentemente para Lorenzé este es el final de su carrera militar. Ahí sí aprendió la lección y la famosa arrogancia, muy cierta, de Lorenzé y de los oficiales franceses desapareció. Señor presidente Juárez, punto. Noticias de campaña, punto. Tropas mexicanas posicionadas en cerros de Guadalupe y Loreto, punto. Hago de su conocimiento que esta fecha el ejército francés atacó el punto de Guadalupe por 3 ocasiones y por 3 ocasiones va a ser rechazado. Infórmele usted al señor presidente que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Se esperaba una derrota de las fuerzas mexicanas y sin embargo llega una gran victoria que de alguna manera va a llenar de orgullo en ese momento al gobierno mexicano porque no la esperaba. Simple y sencillamente fue una sorpresa para el gobierno la victoria obtenida en Puebla.